Hola a todos, hoy vamos a seguir con la serie de cinemática y vamos a pasar ahora al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Al igual que con el MRU, vamos a empezar a decir qué significa cada una de estas palabras. Movimiento significa que es algo que se está moviendo de nuevo, que no está quieto. Rectilíneo significa que se mueve en línea recta, que al dibujarlo su dirección es una recta y no sigue un círculo, una rotonda, no gira. Y la diferencia que tiene con el MRU es los dos últimos términos, que nos dicen que es uniformemente acelerado. Vamos a tratar estos dos términos en el orden inverso, como acelerado uniformemente. Acelerado significa que su velocidad cambia, pero puede cambiar tanto en dirección como en sentido o en módulo. Si se acelera en módulo, pues es la aceleración que conocemos todo el mundo, que simplemente pasa, cada vez va más rápido. Pero si cambia en dirección significa que va girando, que es el caso, por ejemplo, de una rotonda. Hay una aceleración que le empuja hacia los lados. Nosotros vamos a tratar la aceleración rectilínea, que es, de ahí viene el nombre del movimiento. Y en cambio, uniformemente significa que esta aceleración es constante, que no cambia en el tiempo, que no hay momentos en los que acelera más o empieza a frenar, etcétera. Bueno, vamos a empezar ahora a ver qué fórmulas hay. En primer lugar, por su propio nombre indica, la aceleración es constante. Por ejemplo, 10 metros por segundo cuadrado. ¿Y esto qué significa? Que si hacemos una gráfica de la velocidad frente al tiempo, nos sale una recta con pendiente. En el MRU, en contrario, como no hay aceleración, es una línea plana. Ahora, ¿qué significa que la aceleración, o sea, que la velocidad cambie? Bueno, pues en primer lugar, que podemos calcular de una manera análoga en el MRU cómo cambia la velocidad con el tiempo. Entonces, si tomamos dos puntos del tiempo separados, t y t0, y dos velocidades v0 y v, la pendiente entre estos dos puntos, va a ser justamente la aceleración. ¿Y cómo calculamos la velocidad? Pues va a ser lo que hemos subido entre lo que nos hemos desplazado. Que entonces la aceleración va a ser v menos v0 entre t menos t0. Y de aquí sacamos la primera fórmula. Ahora, se puede demostrar que la posición o el desplazamiento en función del tiempo es justamente el área que hay debajo de esta curva. Entonces, lo que nos hemos movido entre t0 y t, pues va a ser este área. Ahora, ¿qué ocurre? Si despejo esto un poco, entonces tenemos este gráfico y queremos calcular qué desplazamiento ha ocurrido entre el tiempo t0 y t. Nos tenemos que creer que es justamente el área que hay debajo de esta recta y comprendida entre estos dos puntos. Ahora, ¿qué podemos ver? Tenemos que el área va a ser este cuadrado que le vamos a llamar C y un triángulo que lo vamos a llamar T. Entonces vamos a calcular el área de cada una. En primer lugar, el cuadrado podemos ver que está formado por la base, que es T0, o sea, T menos T0, y tiene una altura V0. Entonces, el área de C va a ser base por altura, que es V0 por T menos T0. Ahora vamos a calcular el área del triángulo. Tenemos una base que va a ser T menos T0 otra vez, y una altura que va a ser la diferencia, ¿no?, entre V menos V sub 0. Pero ¿qué ocurre? V menos V sub 0 lo tenemos aquí, que lo podemos despejar como la aceleración por t menos t0, ¿no? Entonces, tenemos una base t menos t0 y una altura a por t menos t0. Y el área del triángulo va a ser un medio de la base por la altura. Entonces va a ser un medio de a por t menos t0, y como se están multiplicando los dos, pues al cuadrado. Vale, tenemos ya las dos áreas, la del cuadrado y la del triángulo. Entonces, hemos dicho que el área total, es decir, el área del cuadrado más el área del triángulo, va a ser la posición
en realidad es el desplazamiento, es la diferencia de posiciones. Va a ser la posición en el tiempo t y la posición en el tiempo t0. Y esto va a ser la suma de las dos, que es v0 por t menos t0 más un medio de la aceleración por el tiempo menos e inicial al cuadrado. Entonces simplemente la posición en función del tiempo va a ser x0 más v0 de t menos t0 más un medio de la aceleración por el tiempo menos e inicial al cuadrado. Y esta es nuestra segunda fórmula. Ahora ya dejando de lado el gráfico, queremos despejar otras magnitudes de estas dos fórmulas que hay. Entonces, si partimos de esta fórmula, de igual manera que hicimos en el MRU para la velocidad, queremos despejar tanto la velocidad como el tiempo. Entonces, simplemente para despejar la velocidad, si esto lo pasamos multiplicando, tenemos v menos v0 es la aceleración por la diferencia de tiempos. Entonces, simplemente pasamos el v0 sumando, va a ser v0 más la aceleración por el tiempo menos el inicial. Tenemos otra fórmula. Pero ahora queremos despejar el tiempo. Entonces simplemente pasamos el tiempo multiplicando y la aceleración dividiendo. Entonces tenemos que el tiempo menos el inicial va a ser la diferencia de velocidades entre la aceleración. Entonces el tiempo va a ser el tiempo inicial más la diferencia de velocidades entre la aceleración. Y tenemos ya otra fórmula más. Vale, ya tenemos casi todas las fórmulas. Solo nos queda saber que nosotros ahora mismo tenemos la posición en función del tiempo y la velocidad también. Pero nosotros queremos saber cuál es la velocidad en función de la posición. Y entonces simplemente tenemos un sistema de dos ecuaciones donde con dos incógnitas y la relaciona t menos t0. Entonces simplemente vamos a despejar eso de una de las dos ecuaciones. Vale, he despejado esto un poco y he dejado solo las fórmulas que vamos a utilizar. En primer lugar, vamos a fijarnos en esta de aquí, en la que si lo ordenamos un poco nos queda que es un medio de la aceleración por la diferencia de tiempos al cuadrado más la velocidad inicial menos la diferencia de tiempos más x0 menos x es igual a 0. Ahora, si a esto le llamamos y, o sea, si a la diferencia de tiempo le llamamos y, esto es y al cuadrado, esto es y, y a esto le llamamos a, b y a esto c, tenemos una ecuación de segundo grado, cuya solución y va a ser menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces ac partido de 2a. Y si sustituimos los números nos queda menos v0 más menos la raíz de v0 al cuadrado menos 4 por 2a, o sea, por un medio de a nos queda 2a por x0 menos x. Y abajo nos queda 2 veces un medio de a, pues a. Ahora, si esta y es lo mismo que aquí, ¿no? Este menos t0, lo sustituimos arriba y nos queda que v de t va a ser v0 más la aceleración por menos v0 más menos la raíz de v0 al cuadrado menos 2a por x0 menos x partido por a. Ahora, estas 2a se van y como nos queda menos v0 y v0 se van. Vale, entonces ya hemos llegado a una función que nos da la velocidad en función de x. Entonces, para despejar esto un poco, el más menos lo vamos a ignorar, porque esto es una raíz cuadrada y vamos a elevar al otro lado al cuadrado, quedándonos v cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado menos 2a por x0 menos x. Como hemos elevado al cuadrado, este lado siempre es positivo, ¿no? Sí, porque está al cuadrado. Entonces el menos no lo quitamos. Ahora, si quitamos este menos metiéndolo dentro del paréntesis, se nos da la vuelta y nos queda que v al cuadrado en función de la posición va a ser v0 al cuadrado menos 2 veces a, perdón, más x menos x0. Ahora, x menos x0 es simplemente lo que nos ha desplazado, es la diferencia de distancia entre el punto inicial y el final. Y entonces ya tenemos
todas las fórmulas del MRUA. Vale, y aquí están ya todas las fórmulas que hay. En primer lugar, esas tres las hemos sacado directamente de la definición de movimiento uniformemente acelerado. Y al final vienen a ser todas las mismas, porque hemos despejado las tres. Son la misma fórmula en sí. Luego esta, la posición de función del tiempo, la hemos sacado ya suponiendo que el área debajo de la curva es la posición. Y nos da la posición en función del tiempo para un cuerpo acelerándose. Y podemos ver que si la aceleración es igual a cero, todo este término se anula. Y nos queda esto de aquí que viene del MRU normal. Ahora, en la última fórmula, simplemente nos habla de cómo cambia la velocidad en función del desplazamiento que ya hemos hecho para una aceleración. Y de nuevo, si hacemos la aceleración cero, todo esto se nos va y nos queda que v cuadrado es igual a v0 al cuadrado. Entonces, la velocidad es la inicial. Estamos en el caso del MRU, donde no hay aceleración. Empezar ahora con la parte de ejercicios, donde el primero nos cuenta que un conejo se mueve a 10 metros por segundo. Un galgo que se encuentra quieto a 100 metros lo ve y sale corriendo tras él acelerando a 0,5 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto tarda en alcanzarlo y a qué distancia de la posición inicial del galgo lo hace? Es decir, si esto lo representamos, tenemos aquí los ejes. Y la x positiva va para allá. Y tenemos que a 100 metros está el conejo, ¿no? Que se mueve para allá con una velocidad. Y en el origen, que está, o sea, es a 100 metros del perro, se encuentra el conejo. Entonces, si ponemos aquí el perro, sale para allá con una aceleración. Y nos van a decir en qué punto se encuentran, que va a ser, por ejemplo, esta X, y en un tiempo determinado. Entonces vamos a tomar los datos. En primer lugar, nos dicen que la velocidad del conejo son 10 metros por segundo. Y como no acelera, va a llevar un MRU. Luego nos dice que empieza a 100 metros de la posición inicial del galgo. Entonces, la posición inicial del conejo son 100 metros. Ahora, para el perro, decimos que empieza quieto. Entonces, su velocidad inicial va a ser cero, ¿no? La velocidad inicial del perro va a ser 0 metros por segundo. Y que sale corriendo acelerando a 0,5 metros por segundo cuadrado. O sea que este va a llevar un MRUA, porque está acelerando en línea recta. Luego nos dicen además, bueno, que comienzan a la vez, ¿no? Entonces el tiempo inicial de los dos va a ser cero, porque salen corriendo a la vez. Y no nos dicen nada más, ¿no? Y que bueno, que empieza el perro en el origen, pero porque lo hemos determinado así. Entonces ya podemos seguir con el ejercicio. Vale, ahora, para que se encuentren, tenemos que la posición de los dos tiene que ser la misma y tiene que estar al mismo tiempo en la misma posición. Porque si están en otra posición no se encuentran y si están a otro tiempo, tampoco, o sea, si están en la misma posición a otro tiempo tampoco se van a ver. Entonces tenemos que la posición del perro tiene que ser igual a la posición del conejo. Entonces, para esto tenemos que sacar las ecuaciones de cada uno. Vamos a empezar con la posición del perro, que si sustituimos en esta ecuación, tenemos que va a ser 0 más 0 porque empieza quieto por t, más un medio de 0,5 por el tiempo al cuadrado, porque el tiempo inicial es 0, hemos dicho. Que esto es simplemente 0,25 t cuadrado. Ahora, para el conejo, este lleva un MRU. Hemos visto que simplemente cambiar la ecuación que tenía esta de aquí, poniendo la aceleración a 0. Entonces tenemos que va a ser 100 metros más 10t. Y estas son las ecuaciones de los dos. Y estas dos tienen que ser además iguales entre sí. Vale, como estas dos tienen que ser iguales entre sí, las posiciones, entonces llegamos a esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, que la podemos despejar como 0,25 t cuadrado menos 10t menos 100 es igual a 0. Ahora, si multiplicamos todo por 4, nos queda
que el tiempo al cuadrado menos 40t menos 400 es igual a 0. Y podemos resolverla como hemos resuelto antes la ecuación para obtener esta de aquí, ¿no? Y nos queda que el tiempo va a ser 40 más menos la raíz de 40 al cuadrado más 4 veces 400 entre 2. Que así esto lo metemos en la calculadora, pero nos queda que el tiempo va a ser 40 más menos 56,57 entre 2. Vale, entonces, como tenemos un más menos, vamos a tener dos soluciones. Vamos a tener el tiempo 1 con el más, que va a ser 48,29 segundos. Y otra solución con el menos, que nos da menos 8,29 segundos. Ahora, el tiempo no puede ser negativo, no se van a poder encontrar antes de que haya salido el perro. Entonces esta solución no la quitamos, solo nos quedamos con esta de aquí. Vale, entonces tenemos el resultado de la primera pregunta que nos dicen cuánto tardan en alcanzarse. Pues son 48,29 segundos. Ahora nos pide la distancia, pues simplemente como la posición de las dos, del perro y del conejo son iguales, pues si sustituimos el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones, nos va a dar la posición final. Y si recordamos, la posición del perro era 0,25t cuadrado y la del conejo son 100 más 10t. Entonces simplemente si sustituimos el tiempo de aquí abajo, nos queda que es 100 más 482,9, que estos son 582,9 metros. Es decir, se encuentran a medio kilómetro, casi, bueno, más de medio kilómetro, casi 600 metros, desde el punto en el que ha salido el perro. Y este es el resultado al ejercicio. Vamos ahora con el último ejercicio, en el que nos piden calcular la distancia de frenado de un coche, que va primero a 100 km/h y luego a 120, sabiendo que sus frenos nos dan una aceleración de frenado de 5 metros por segundo cuadrado, y el tiempo de reacción es de medio segundo. ¿Qué significa este ejercicio? Que un coche, en primer lugar, va a una velocidad constante, si ponemos la velocidad respecto del tiempo, en primer lugar va a una velocidad constante. Y de repente ve que el de enfrente pega un frenazo. Y él tiene que frenar de golpe, claro. Y tarda medio segundo en reaccionar. Es decir, va a estar medio segundo yendo a los 100 o a los 120 km/h que sea en cada caso. Y entonces va a pulsar el freno. Y su velocidad va a ir bajando hasta que se detenga, hasta que llegue a cero. Y entonces, en el momento en el que se pare, va a ser el tiempo final. Y la distancia de frenado va a ser toda la distancia que ha recorrido desde que ha visto que ha pegado un frenazo y ha podido reaccionar y pararse. Entonces va a ser la distancia durante el tiempo de frenado más la distancia, bueno, el tiempo de reacción, perdón, más la distancia del tiempo de frenado, en total. Vamos en primer lugar a calcular la distancia que pasa hasta que reacciona y en este caso va a llevar un MRU, donde la distancia simplemente va a ser la velocidad por el tiempo de reacción, ¿no? Ahora, tenemos dos velocidades. La velocidad 1 son 100 km/h y la velocidad 2 son 120 km/h. Y ahora, para la distancia de frenado, va a ser del tiempo de frenado. En este caso va a llevar un MRUA cuya velocidad inicial van a ser o la velocidad 1 o la velocidad 2, ¿no? Empieza moviéndose a una velocidad constante y empieza a frenar después. Y va a ser la distancia que ha recorrido frenando, va a empezar en cero porque vamos a sumar las dos. Y va a ser la velocidad inicial por el tiempo que tarde en frenar, que va a ser el tiempo de frenado, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración en este caso van a ser los 5 metros por segundo y como está frenando va a ser negativa. Entonces va a ser la velocidad por el tiempo de frenado al cuadrado, menos 5 medios del tiempo de frenado al cuadrado.
en menos porque está frenando, al final se va a parar. Entonces simplemente tenemos que saber cuánto tarda en frenar. Y si nos vamos a esta fórmula, a la primera que hemos sacado, y despejamos el tiempo va a ser la velocidad menos la inicial entre la aceleración, donde hemos fijado el tiempo inicial a cero. Porque simplemente contamos desde cero en el momento en el que pisa el freno. Y esto, como la velocidad final es cuando se para, son cero, pues va a ser 0 metros menos la velocidad inicial, que va a ser o v1 o v2, entre la aceleración, que son los menos 5 metros por segundo cuadrado. Es decir, va a ser la velocidad entre 5. Vale, ahora mismo tenemos esto y podemos calcular ya en tiempo de frenado. Sin embargo, tenemos las velocidades en kilómetros hora y la aceleración está en metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que pasar las unidades. Si hacemos el cambio de conversión que hemos hecho antes, el cambio de unidades, tenemos que 100 kilómetros hora son 100 entre 3,6 metros por segundo, que estos son 27,78 metros por segundo. Y para 120 kilómetros hora son 120 entre 3,6 metros por segundo, que estos son 33,33 metros por segundo. Y estas son V1 y V2. Y ya con V1 y V2 calculados en metros por segundo, podemos calcular directamente la distancia de frenado. Entonces tenemos que la distancia de frenado 1 va a ser los 27,78 metros por segundo por el tiempo de reacción, que va a ser medio segundo, más 27,78 por el tiempo de frenado, que va a ser 27,78 entre 5, menos 5 medios del tiempo de frenado, que va a ser 27,78 entre 5 al cuadrado. Y la distancia de frenado 2 va a ser la velocidad 33,33 por el tiempo de reacción más 33,33 por el tiempo de frenado, que va a ser la velocidad entre la aceleración, menos 5 medios de la velocidad entre la aceleración al cuadrado. Ahora, tras meter esto a la calculadora, llegamos a que la distancia de frenado a 100 km hora es de 91,06 metros. Y la distancia de frenado a 120 es de 127,75. ¿Esto qué significa? Que si aumentamos solo un poco la velocidad, si aumentamos menos de 6 metros por segundo, o 20 kilómetros hora, la distancia de frenado aumenta en 30 metros. Bueno, casi 40, ¿no? Entonces, si no definimos la distancia de seguridad como la distancia de frenado y un poco más, porque hay que tener cierta seguridad, pues si la llamamos la distancia de seguridad 1, 100 metros más o menos, ¿no? Un poco más. Y la distancia de seguridad 2, pues 150 metros, porque hay que dejar un poco más. Es decir, que si pasamos de 100 a 120 kilómetros hora, habrá que dejar 50 metros más con respecto al siguiente coche. En caso de algún frenazo, algún accidente en la carretera, pues hay que dejar esta distancia de seguridad, porque si no entramos en peligro de chocarnos. Y vamos ahora con el siguiente y el último ejercicio. En este ejercicio nos dicen que dos amigos echan una carrera de 50 metros. Uno comienza a una velocidad de 15 metros por segundo y acelera a 0,2 metros por segundo cuadrado. Y el otro empieza a 10 metros por segundo, pero acelera a 0,7 metros por segundo cuadrado. ¿Quién gana? Es decir, tenemos a dos personas que empiezan desde el mismo punto, es decir, x0 es igual a 0 de los dos, y tienen que llegar hasta 50 metros, es decir, x final son 50 metros. Uno empieza yendo más rápido, pero acelera menos. El primero vamos a llamarle el 1, con v1 igual a 15 metros por segundo, y a1 0,2 metros por segundo cuadrado. Y el segundo empieza más lento, pero acelera con mayor aceleración, ¿no? Entonces V2 son 10 metros por segundo y A2
0,7 metros por segundo cuadrado. Y nos va a preguntar quién gana. Para el que gane, el tiempo de esa persona, ¿no? Del que gane, tiene que ser menor del segundo. Entonces, el tiempo del ganador tiene que ser menor al tiempo del perdedor. Y entonces simplemente tenemos que calcular el tiempo de cada una de las dos personas y ver cuál es menor. Para calcular el tiempo, simplemente nos vamos a esta fórmula en la que nos dice que despejándola, como hemos hecho antes, el tiempo va a ser el inicial, que es 0, más v menos la inicial entre la aceleración. Pero necesitamos o sea, v se refiere a la velocidad final, a la velocidad con la que cruza la meta. ¿Y cómo podemos calcular la velocidad saliendo de desplazamiento? Bueno, pues nos vamos a esta fórmula de aquí y nos queda que la velocidad va a ser la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por los 50 metros y todo esto la raíz cuadrada. Entonces ya tenemos cómo calcular el tiempo y la velocidad final para cada uno de los corredores. Y simplemente pues queda sustituir los datos. Vale, tenemos aquí las dos fórmulas y simplemente vamos a despejar la velocidad final de 1 y la velocidad final de 2. La vamos a calcular. Entonces simplemente sustituimos, será los 15 al cuadrado más 100 por 0,2 y todo esto la raíz cuadrada. Y del segundo va a ser 10 al cuadrado más 100 por 0,7, 100 de 2 por 50 y todo esto la raíz cuadrada. Y ahora, si esto lo metemos a la calculadora, llegamos a qué? Llegamos a que la velocidad final del primero es de 15,65 metros por segundo y la velocidad final de 2 es de 13,04 metros por segundo. Y ahora podemos calcular directamente el tiempo que llegan a la meta cada uno, que será el tiempo 1 será los 15,65 menos la inicial, que son 15, entre su aceleración, que es 0,2. Y el tiempo 2 será su velocidad, 13,04 menos 10, entre 0,7. Que si esto de nuevo lo metemos a la calculadora, nos queda ¿qué? Nos queda que el tiempo 1 es de 3,25 segundos y el tiempo 2 de 4,34 segundos. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente que ha ganado el primero, ¿no? El que salía más deprisa ha ganado y iba más lento. Pero sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a una carrera de 200 metros, pues muy probablemente gane el segundo porque su aceleración es mucho mayor. La aceleración cuando llega a 200 metros, o sea, su velocidad va a ser muy superior a la primera y va, y va a ganar la carrera. Entonces, lo único que en distancias cortas, pues ha ganado el primero. Y bueno, hasta aquí termina el vídeo y la siguiente seguiremos con el tiro vertical hacia arriba, hacia abajo y la caída libre.